Bueno, vamos a comenzar esta pequeña historia de la Virgen de Luján. Digo pequeña porque si bien estamos en su novena, eh, un sermón de 15-20 minutos no dice nada casi, ¿no?, de semejante historia, pero tampoco una charla como la que pretendo dar, con un poquito más de tiempo, porque es muy vasta la historia, pero me voy a referir a las cosas esenciales, por supuesto, porque lo demás queda a consideración del estudio, de la lectura de cada uno, pero en realidad es mucho lo que hay, eh, sobre todo en la periferia de la historia también, como datos para corroborar lo que nos cuentan los autores que ya conocemos, pero es apasionante ver una vez más, por supuesto, entre las cientos de miles intervenciones divinas de su providencia, cómo ha querido nuestro Señor que la Virgen tome posesión de sus pueblos. Y acá vamos a demostrar una vez más cómo la Virgen ha querido ser Argentina. Las referencias históricas son muchísimas, pero vamos a irnos al año 1492. Colón pisó nuestro continente por primera vez. Después, en 1516, luego de Américo Vespucio, Juan Díaz de Solís se adentró en el Río de la Plata. Y más tarde, en 1520, Hernando de Magallanes exploró las costas del sur de nuestro continente hasta llegar al estrecho que hoy lleva su nombre. En el año 1526, Sebastián Gaboto navegó los ríos penetrando en el interior del territorio. Pero el primero en desembarcar en estas tierras fue don Pedro de Mendoza, a quien se le deben los primeros caballos y ganado vacuno que conoció esta parte del continente, y nosotros en particular un nombre que nos identifica en el mundo, que es el nombre de Luján, ¿no? Porque fue un 3 de febrero del año 1536, 44 años después de Colón, cuando Mendoza, hijo de doña Constanza de Luján, fundó el fuerte que, en honor a la Virgen protectora de los navegantes, llamó Puerto de Santa María del Buen Aire. Desde aquellos lejanos tiempos viene la raíz histórica de nuestra ciudad, aquí de Luján, ya que entre los 800 hombres que descendieron de aquellas 14 carabelas que atracaron en estas costas, se contaba un caballero que dejaría su nombre a un pueblo y a una virgen generadora de un gigantesco movimiento de la fe, que es el capitán Pedro de Luján, sobrino carnal del adelantado don Pedro de Mendoza. Bueno, hay algunas hipótesis que sostienen que el nombre de Luján deriva de la nación de los indios loajes, primitivos habitantes de esas tierras, mientras que basados en antiguos documentos otros afirman o afirmaron que el río ya llevaba el nombre de Ullán o Seuyán, pero la discusión quedó cerrada por el peso de la tradición o de la versión histórica más aceptada, la que afirma que el río lleva el nombre del capitán español que perdiera la vida en sus orillas luego de la batalla que los conquistadores perdieran contra los indios querandíes, un 15 de junio de 1536, día en que se celebraba la festividad de Corpus Christi. La historia cuenta que los indios poco esperaron para incendiar las naves y el caserío de los intrusos, y que entonces unos 300 españoles salieron en son de escarmiento y en procura de víveres, ¿no? Y al toparse con los nativos sufrieron una derrota que les ocasionó 38 bajas, entre las cuales se contaba al hermano de Pedro de Mendoza, Diego, a su sobrino, el capitán Luján, y a otros hidalgos. Durante el fragor de la batalla, el caballo de Pedro de Luján se disparó sin que se pudiera sujetarlo por encontrarse malherido, y llegando a la orilla derecha de un río que hoy lleva su nombre, el caballero español cayó ya sin vida, siendo sus huesos encontrados días después y su caballo pastando en las cercanías. Bueno,
Según algunos estudiosos, el combate debió librarse no muy lejos de donde 100 años más tarde se produciría la prodigiosa detención de la carreta de la Virgen y el capitán Luján habría venido a morir en los alrededores de un paraje llamado años más tarde el Árbol Solo, en donde tiempo después nacía la gran ciudad mariana de Luján. Desanimados por la bravura de los querandíes, los conquistadores no tardaron en abandonar estas tierras. Entre tanto, en aquella inmensa desolación, el ganado vacuno y caballar se empezó a multiplicar a gran escala y en estado salvaje, al tiempo que los indios comenzaban a familiarizarse con estos animales y a adquirir una inigualable destreza en el manejo del caballo, con los que dieron vida a aquellos aterradores malones que tanto atormentaron a los españoles. Ah, no, sí, 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 está bien, está bien. Bien, luego de 44 años, en el año 1580, los conquistadores vuelven a la carga y esta vez a las órdenes de don Juan de Garay, quien fundó un nuevo fuerte en el mismo lugar donde lo había hecho don Pedro de Mendoza. Queda claro entonces que el río era llamado Luján, la vasta región que éste atravesaba era denominada Valle de la Muerte, Valle de la Matanza o Valle del Corpus Christi por la batalla que les dije hace un rato, y dentro de esa zona estaba lo que se llamó el Árbol Solo, posiblemente un sauce solitario, el cual sirvió de referencia geográfica para el reparto de esas tierras. Nada más que campo abierto, solo, desierto era ese sitio cuando sucedió el milagro de la carreta en el año 1630. Tenemos que adentrarnos en la imponente soledad de la pampa, un sauce, un vado en la tierra firme por donde atravesar el río, ¿no? La razón por la cual debieron transcurrir algunas décadas desde el primer reparto de las tierras hasta que en el paraje llamado el Árbol Solo se establecieran los primeros españoles puede hallarse al comprender que ni la gran extensión de tierras asignadas, ni la riqueza natural que ellas ofrecían, ni la abundancia del ganado vacuno y caballar que parecía manar de la tierra, resultaron elementos suficientes para que los conquistadores vieran sus sueños realizados. Y así fue que con marchas y contra... Lo que pasa también quiero explicar que la soledad de la tierra, la constante acechanza de los malones, en la mayoría de los casos hacía que esos improvisados estancieros decidieran finalmente cambiar esas tierras tan extensas por un poco de tranquilidad, la cual la encontraron en Buenos Aires, ¿no? Abandonando ahí sus sueños de terratenientes. Nada más que eso fuimos en nuestros orígenes, ¿no? Un puesto de frontera en medio de la inmensidad de la pampa y antes aún nada más que un punto perdido en medio del reino del silencio que gobernaba en estas interminables soledades. Pastos resecos por el sol de enero, la ingobernable furia del pampero, la siempre acechante ferocidad de la indiada, alguna yunta de ñandúes allá a lo lejos y poco más, muy poco más. Pero en los tiempos de la escarcha era peor aún, una rotunda nada se cernía, se cerraba sobre esos campos, nada que delante de la presencia de la vida uno pudiera decir que abundaba en primavera, nada más grande, abierto, callado, misterioso, que la profundidad del silencio de estos campos en donde hoy se yergue nada más y nada menos que una ciudad en donde los caminos de la fe y de la historia se han dado cita para elevar el nombre de Luján hasta un sitial de privilegio en la historia social, política, religiosa de nuestra patria, ¿no? Así es como entre idas y vueltas, en medio de esa falsa calma que precedía a la tormenta de los malones, del pampero, el español se fue abriendo paso a través de la inmensidad. Luján era como un imperio de incertidumbre, podríamos decir en este momento, y también había monotonía, había
una constante zozobra, y es precisamente desde este instante histórico desde donde vamos a iniciar el relato de los tiempos de la nada, ¿no? Corría en el año 1630, si bien era Lima la capital del virreinato, el centro cultural y económico de América del Sur tenía su lugar en Potosí, y hacia esos lugares había que dirigirse por cualquier asunto de importancia, de cualquier importancia. En consecuencia, los viajeros que partían desde Buenos Aires estaban obligados a atravesar por el vado del río que se encontraba ubicado en las cercanías de un punto geográfico llamado el Árbol Solo, pero este no era el único camino para dirigirse hacia las provincias del norte, ya que había otro que seguía poco más o menos el recorrido de la actual ruta nacional número 8, el cual fue declarado en desuso en el año 1663, y al mismo tiempo que se ordenaba la utilización obligatoria del que pasaba por Luján, recibiendo además el nombre de Camino Real para los reinos de Chile y de Perú. Entonces las raíces más profundas de esta historia llegan hasta un nombre, que es el de Antonio Farías de Saá, un portugués que es residente en Sumampa, en la jurisdicción de Córdoba del Tucumán, hoy provincia del Santiago del Estero, y que quiso construir una capilla en su propiedad para dedicársela a la imagen de la pura y limpia concepción de la Santísima Virgen María. Le encargó entonces a un amigo de Pernambuco, al nordeste de la costa de Brasil, una imagen de María Santísima, sabiendo que aquel lugar, al igual que Bahía, era famoso por la fabricación de imágenes religiosas construidas en terracota. Hacia el centro y sur, Minas Gerais y San Pablo también fueron prestigiosas como centros de fabricación de imágenes. Nunca se puso la razón, pero lo cierto fue que el paisano de Brasil, en lugar de una, le envió 2 imágenes. Una conforme lo había solicitado Farías, de la pura y limpia concepción de la Santísima Virgen María, y la otra era una réplica de la Madre de Dios con el niño Jesús en sus brazos, que fue la que realmente llegó a Sumampa, ya que la otra fue la protagonista de Milagro y la que funda el culto a Nuestra Señora allí en Luján. El 21 de marzo del año 1630, el navío San Andrés arriba al puerto de Buenos Aires, transportando las 2 grandes imágenes, las que con el resto de las mercancías fueron decomisadas en la aduana, en tanto que Andrea Juan, que es el dueño del navío, y sus compañeros o acompañantes fueron detenidos, posiblemente por tratarse de un asunto de contrabando. Entonces, la oportuna intervención de Bernabé González Filiano, de gran poderío económico en aquellos tiempos, amigo de Andrea Juan y de Farías, hizo posible que todos fueran liberados y que pudieran proseguir con el itinerario preestablecido. Además de solucionar un problema con la aduana, el portugués Andrea Juan debió esperar un tiempo hasta que una caravana de carretas partiera con el mismo rumbo que él debía emprender y unirse a ellas, ya que tan largo viaje no podía ser realizado de otra manera, ¿no? De modo que a principios de mayo comenzaron la marcha como un viaje más, ignorando que a pocas horas les aguardaba un hecho sobrenatural que inscribiría su nombre en los libros de historia y que daría origen a uno de los cultos más grandes de la fe mariana en nuestra patria. Bueno, la lógica recomendaba tomar por el camino del Árbol Solo, pero razones comerciales o de amistad hicieron que marcharan por el otro. Fue así que, al anochecer del primer día, la caravana se detuvo junto al río de las Conchas, en un lugar llamado años más tarde Paso Morales, hoy es el partido de Morón. Y una vez reanudado el camino y vadeado el río, llegaron al atardecer del segundo día a orillas del río Luján, haciendo noche en una propiedad que se conocía como la estancia de Don Rosendo, o de Rosendo. La permanente amenaza que constituían los indios, sumada a otros peligros propios de esas desolaciones, hacía necesaria la presencia de jinetes armados que custodiaran la caravana a lo largo de todo el viaje. Y fue de esta manera como llegaron a acampar durante la noche, formando una especie de fortín con las carretas para protegerse entre sí, mientras los animales pastaban
bebían agua en el río, se reponían del cansancio de una larga jornada de trajín, ¿no? Entonces, los viajeros reunidos en torno a la fogata conversarían seguramente de sus cosas mientras se iba poniendo a punto la carne en el asador, y una vez saciado el apetito, a medida que el fuego se iba apagando, uno a uno los troperos eran vencidos por el sueño, y mientras que un centinela de turno vigilaba las inmediaciones. Y cuando las primeras luces del nuevo día comenzaron a asomar en el interminable horizonte para dar vida a una nueva mañana de aquella primera quincena de mayo, 1630, los preparativos para reanudar la marcha estaban llevándose a cabo cuando lo sobrenatural se hizo presente. Como amarrada a la tierra por una fuerza invencible, la carreta no se movía de su lugar, y muy a pesar de que los robustos y pacientes bueyes emplearan todas sus fuerzas. No advertido del misterioso suceso, el carretero ató otras yuntas a la vez que los troperos de la caravana iban rodeando la carreta, movidos por la curiosidad y con ánimo de ayudar. Luego de 1000 inútiles tentativas por consejo de los demás, el carretero bajó toda la carga del suelo, que no era mucha, y los bueyes lograron mover la carreta con toda facilidad. Bueno, el caso mantenía perplejos a todos los presentes, dado que con esa misma carga se había viajado normalmente los días anteriores. Se cargaron nuevamente los bultos y la carreta volvió a quedar inmóvil. Entonces, los rudos y experimentados troperos estaban atónitos. Uno de ellos, quizá con inspiración divina, sugirió bajar a uno de los cajoncitos, pero los bueyes no pudieron avanzar. Se propuso entonces subir ese cajón y bajar el otro, con lo cual la carreta volvió a moverse con toda normalidad. Bueno, sobre este sublime momento vamos a dejarlo hablar al padre Salver, muchos le dicen Salveire, que fue el gran historiador, digamos, y por quien conocemos los detalles de este milagro. Dice: aquí fue cuando llegó la admiración a romper el silencio, a soltarse la lengua de todos los impiadosos clamores, y los ojos a liquidarse en lágrimas de estremecimiento, levantando todos el grito y repitiendo a una voz: milagro, milagro, esto es obra de Dios. Pasado este primer momento, se apoderó de todos ellos la natural curiosidad de contemplar la prenda de tanto valor que estaba encerrada en aquella arca. Estas son todas palabras del Padre. Uno de los asistentes, no sin profunda emoción, sí con muy legítimo estremecimiento, procedió a la apertura del cajón, y todos fueron testigos de que el tesoro que contenía era bien, en efecto, como había declarado el portugués conductor del carretón, un bello simulacro de bulto de la purísima concepción de la Virgen, como de media vara de alto. Encantadora y hermosa se presentó a los ojos de todos los circunstantes la sagrada imagen de María Inmaculada. Al punto, llenos todos de la más dulce emoción y piedad, y postrados en tierra, la veneran e imprimen en él sus más fervientes besos entre los tiernos afectos que pronuncian sus lenguas en alabanzas a Dios y a su dulcísima Madre, y abundantes lágrimas de gozo y de consuelo que corren de sus ojos. Así estuvieron algún tiempo suspensos, llenos de alegría ante la sagrada imagen, pero luego que sus tiernas demostraciones dieron lugar a los discursos, resolvieron llevarla todos juntos y con el mayor respeto y devoción a la propia morada de don Rosendo. Formaron con este fin todos los asistentes una procesión sencilla y acompañaron así, formados, a la santa imagen con más fervor y enternecimiento que aparato y solemnidad, ¿no? Sigue diciendo el padre Salver: llegados a la humilde morada de don Rosendo, la depositaron luego en el aposento más decente de ella, y habiéndola colocado en el rústico trono que en medio de sus cortos alcances le improvisaron, de nuevo se postraron unánimes a rendirle homenaje. Después de haber de esta suerte satisfecho las ansias de su devoción para con su soberana señora, los felices troperos con hartos sentimientos se despidieron de la venerable imagen para proseguir su camino hacia su destino,
llevándose consigo aquella otra imagen destinada a la ermita de Sumampa y esparciendo la voz de los prodigios de que han sido testigos por todos los pagos de su tránsito, de modo que al poco tiempo la Fausta Nueva fue conocida en todos los ámbitos de la gobernación del Río de la Plata y de la del Tucumán. Hasta acá el padre Salver. Entonces la detención de la carreta había sucedido al norte, de donde mucho tiempo más tarde naciera Pilar, y unas leguas arriba del actual Luján. Entonces el milagro comenzó a difundirse al tiempo que los fieles iban llegándose hasta la estancia de Rosendo, y a 3 años del portento fue necesario construir una ermita junto a la casa que en principio había servido de improvisado oratorio, ¿no? Un modesto rancho de adobe y paja con una cruz en lo alto que lo distinguía en aquella dilatada soledad fue la nueva morada de la Santa Imagen, que estaba colocada en un nicho apoyado sobre un rústico altar. Y si bien el interior de la ermita estaba blanqueado, la luz que penetraba era tan escasa que brindaba una semipenumbra que predisponía al recogimiento, también a la oración, ¿no? La auténtica imagen de Nuestra Señora de Luján es, en comparación por su pequeñez y fragilidad material, todo lo contrario a la grandiosidad, ¿no?, de la Basílica Nacional que la alberga, y también al gigantesco movimiento de fe que se originó por ella. Despojada de sus vestiduras, solo alcanza a 38 centímetros. Su altura es así, y la terracota, que es así ya cocida, en la que está construida, tiende a desgranarse con el tiempo, por lo que hace ya casi 100 años se le hizo recubrir con una coraza de plata para impedir su desintegración total. Aunque se debe decir que antes de ser realizada esta operación fueron sacadas varias fotografías, como así también los moldes que permitieron su reproducción auténtica. Si bien en la hechura original de la Santa Imagen resaltan el rojo y el azul, cuando se la comenzó a cubrir con vestiduras superpuestas de acuerdo a la usanza de la época y según las posibilidades del momento, los colores que se destacaron fueron el celeste y el blanco, que en España llegaron a ser los que simbolizaban a la pura y limpia concepción, indicando la pureza, claridad y belleza de su alma, expresiones que antes eran representadas con los colores rojo y azul. Ya a partir de 1887 se la comenzó a dotar de una riquísima vestimenta, se la levantó sobre una peana de bronce dorado y se la adosó una hermosa rayera de estilo gótico, su famosa corona y otros aderezos que, si tengo tiempo, les voy a describir después, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la imagen que se detuvo en aquella milagrosa mañana del año 1630 a orillas de nuestro río paterno? Bueno, nadie mejor que el entusiasta devoto de la Virgen del Plata, el padre Jorge María Salver, para describirla. Él dice: la imagen de Nuestra Señora de Luján es pequeña, en altura, mide unas 17 pulgadas, por estar vestida nuestra Santa Imagen con ricas vestiduras. Independientemente de la misma talla, en la actualidad solo se registran en ella sus manos, cuello y rostro, cuyas facciones son menudas pero bien proporcionadas. El rostro es óvalo, el semblante modesto, grave y al mismo tiempo dulcemente risueño, conciliando a la vez benevolencia con su irresistible atractivo y respeto con su majestad de la reina y gran señora. La frente es espaciosa, los ojos grandes, claros y azules, las cejas negras y arqueadas, la nariz algo aguileña, la boca pequeña y recogida, los labios iguales y encarnados cual rosa, las mejillas son rosadas y las demás facciones, como ya lo tenemos dicho, bien proporcionadas. Mira un tanto hacia la derecha, el color del rostro, aunque muy agraciado, es un tanto amorenado, en lo cual se asemeja igualmente a muchos otros simulacros de los más célebres de la cristiandad, aunque no parece nuestra Santa Imagen de Luján haber alcanzado este color sino con su mucha antigüedad. Tiene sus delicadas manos, asimismo bien formadas, juntas y arrimadas al pecho, en ademán o movimiento de quien humildemente ora.
Registrada la santa imagen tal como la fabricó su primer artífice y libre del rico adorno de las magníficas vestiduras que constantemente lleva sobrepuestas, se nota que el ropaje primitivo, de la misma talla del simulacro, se compone de un manto de color azul, hoy muy amortiguado, sembrado de estrellas blancas. Debajo de dicho manto aparece una túnica de color encarnado, aunque en el día igualmente muy amortiguado. Los pies de la santa imagen descansan sobre unas nubes, desde las cuales emerge una media luna que tradicionalmente se pone debajo de las plantas de la Virgen Inmaculada, y luego, como jugueteando inocentemente entre aquellas nubes, descuellan a 4 graciosas cabecitas de querubes con sus pequeñas alas desplegadas de color ígneo. Y finalmente diremos que la materia con la que ha sido fabricada la santa imagen es de arcilla cocida. Esta es la descripción exacta de nuestra venerable efigie, tal como se registra sin el adorno de las ricas vestiduras con que en la actualidad se venera. Bueno, y así, en aquella pequeña y humilde ermita transcurrieron unos 40 años, durante los cuales el primer y principal propagador del culto fue un esclavo africano de nombre Manuel, quien al momento del milagro de 1630 no tenía 8 años de edad, como siempre se dijo, sino que ya era un muchacho de unos 26 años, y tampoco era natural de Angola, sino de Costa de los Ríos, situada al sur del Cabo Verde, en el continente africano, en donde fue arrebatado del seno de su familia cuando era niño y vendido como esclavo en el Brasil. Desde el momento del milagro, el negro Manuel fue consagrado por completo al cuidado de la santa imagen, aseando el altar, no dejando por causa alguna que le faltase luz ardiente a su ama, reconociéndose él mismo como el verdadero y exclusivo esclavo de la Virgen, atendiendo a los enfermos, enseñando también el camino de Dios y consolando a los afligidos. Eran las obras de misericordia en las que los peregrinos lo veían siempre ocupado. En su venerable ancianidad, vestido de su tosco sayal, con una larga barba blanca, manera de ermitaño y con un profundo aspecto místico, lo encontró la muerte supuestamente en el año 1686 a los 82 años de edad, cuando el esclavo de la Virgen había alcanzado una gran influencia sobre los creyentes, llegando a ser amigo y consejero de todos ellos. Maqueda, uno de los autores, dice: hallándose el negro Manuel en la última enfermedad, dijo un día que su ama le había revelado que había de morir el viernes y que el sábado siguiente lo llevaría a la gloria. En efecto, su muerte aconteció el mismo día que había dicho. Y es tradición que por sus insuperables méritos su cuerpo fue sepultado detrás del altar mayor, descansando a los pies de su siempre bien amada madre. No resultaría extraño que a la distancia de estos tantos años algunos datos sobre Manuel hayan sufrido algunas deformaciones y que el pueblo llegara a idealizar un tanto la vida de quien sin duda fue la figura más querible de esta monumental obra de fe, siendo por ello que su memoria ha de perdurar siempre, bendita en el corazón de los creyentes. Bueno, pero llegamos al año 1666 y tanto la estancia de Rosendo como la capilla, debido a la indolencia de los dueños, no sabemos, había caído en un total de abandono, debiéndose al negro Manuel que el culto haya permanecido vivo en aquellos largos años de desolación. Y 40 años habían pasado desde aquella gloriosa mañana de mayo de 1630 y el culto aún no había sido oficializado, ¿no? La máxima jerarquía eclesiástica no se había expedido sobre este milagro de la carreta, siendo que los dueños de la estancia eran clérigos de gran influencia, quienes creyeron librarse de un problema al vender la sagrada imagen a Ana de Matos, viuda de Sequeira, quien destinó una habitación de su casa para el culto de la Virgen, siempre cerca del río, pero ahora en las cercanías de Árbol Solo, en donde años más tarde florecería el caserío fundacional de lo que hoy es Luján. La firme voluntad de quedarse para siempre en estas tierras había sido expresada por la Madre de Dios mediante el histórico prodigio con el que se iniciaba la gloriosa cadena de 1000 gracias y favores de tan grandiosa trascendencia.
Pero bueno, las dificultades no faltarían y esto nos enseña en nuestra vida que ningún logro auténtico, firme y perdurable se obtiene sin perseverancia, sin tenaz lucha en los momentos difíciles. Todo parecía atentar contra el culto. Los devotos, muy obedientes a la voz oficial de la Iglesia, observaban con preocupación que a 40 años del milagro el culto no había sido oficializado, la estancia y la capilla habían sido abandonadas por sus dueños, el camino había sido anulado por el gobierno y el negro Manuel era reclamado por sus amos desde Buenos Aires. Un sombrío panorama insinuaba la irremediable extinción del culto, pero no era la voluntad de Dios que esto sucediera. Entonces, en aquella inmensa desolación, solo surcada por el indio y el furioso pampero, el estoico esclavo de la Virgen, sin recursos materiales, con su sola inspiración divina, pudo mantener viva la llama de aquel agonizante culto a María Santísima. Entonces la oportuna intervención de doña Ana de Matos va a cambiar felizmente esa angustiosa situación. Doña Ana se presentó entonces ante el rector de la Catedral de Buenos Aires para adquirir los derechos sobre la Sagrada Imagen. Juan de Oramas, absolutamente práctico como administrador, no dudó en acceder al deseo de esta dama mediante el pago de 200 pesos. Y una vez cumplida la correspondiente transmisión y tramitación, la señora acudió presurosa a esa desolada ermita y se la trajo a la Santa Imagen consigo, dejando ahí al negro Manuel. Una vieja tradición afirma que esa misma noche la Sagrada Imagen volvió por sus propios medios. Eso se llama traslocación, a la ermita de Rosendo, junto a su esclavo africano. En consecuencia, el día siguiente, en la casa de doña Ana, agotaron todos los recursos buscándola sin éxito, hasta que un presentimiento los llevó hasta la vieja ermita, donde la hallaron otra vez junto al negro. Y colmada de asombro, no comprendiendo del todo aquella extraña situación, Ana de Matos dio la orden para que el traslado se efectuase nuevamente hacia su estancia y volvió a colocar la efigie en el mismo lugar del día anterior. Y para mayor tranquilidad, dispuso de una guardia especial en torno a la habitación para que no se repitiera el extraño suceso de la jornada anterior. Pero no obstante esas medidas de seguridad, sin que nadie pudiera explicarse cómo, la Sagrada Imagen volvió a desaparecer y siendo hallada al día siguiente de nuevo junto a su devoto esclavo, quien había quedado desolado en la abandonada estancia de Rosendo, sumido en la decepción y la angustia más profunda. Entonces, ahora sí, seriamente afligida por la doble desaparición, doña Ana comenzó a presentir que en todo aquello había algo de sobrenatural, algo de origen divino, razón por la cual no se atrevió a efectuar un tercer traslado, sin antes exponer debidamente el misterioso problema ante el obispo Fray Cristóbal de Mancha y Velasco y ante el gobernador don José Martínez de Salazar. Bueno, luego de un exhaustivo y concienzudo examen de la singular situación, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de tomar una imperiosa decisión, efectuar ellos mismos el traslado. Y eso fue exactamente lo que sucedió, conformándose a tal efecto una gran comitiva integrada por lo más representativo de Buenos Aires, y una considerable cantidad de público se unió a ella. Una vez en la estancia de Rosendo, el obispo procedió a informarse minuciosamente de todo lo que había pasado, inspeccionando el lugar, examinando uno a uno a todos los testigos de las misteriosas desapariciones, y luego de esto reconoció, ahora sí, la invencible e invisible intervención de la mano de Dios antes de autorizar la histórica traslación. Y fue así entonces que la Sagrada Imagen fue levantada en andas, en solemne procesión comenzó de a pie aquel traslado, encabezado por un obispo y un gobernador, muy ancianos ya, y también iba entre el público un esclavo, el preferido de la Virgen, el negro Manuel. Según Maqueda, dicho traslado debió de efectuarse a los finales del año 1671 y quizás en una fecha muy cercana al 8 de diciembre como preparativo de una nueva fiesta de la pura y limpia Concepción.
El trayecto fue cubierto en 2 jornadas sucesivas de peregrinar rezando a través del campo hasta que por fin arribaron al rancho de Ana de Matos, en donde por espacio de 3 días se celebraron solemnes misas, se rezó el Santo Rosario, se cantaban las letanías, los himnos a María Inmaculada y finalmente el prelado dejó autorizado y oficialmente el culto a la pura y limpia Concepción del Río de Luján, quedando así, luego de 40 años del milagro, canonizada la devoción de un pueblo y proclamado para siempre el nombre de Nuestra Señora de Luján. Ahora sí, la imagen de María Santísima se quedaría para siempre en estos lugares. Vendría luego el oratorio junto a la casa de Doña Ana y más tarde las distintas capillas, antecesoras de su octavo lugar del culto actual de la basílica que conocemos, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, porque me encantaría contarles muchas historias más, pero no se puede, las misteriosas fugas nocturnas de la Sagrada Imagen en viaje de consuelo hasta el rancho de algún necesitado para el africano que había presenciado el milagro en el año 1630, no significaban algo demasiado sorprendente. Las traslocaciones de Nuestra Señora en la Sagrada Imagen no fueron las únicas en la historia de la Iglesia Católica. En nuestro caso, la aceptación histórica se ha basado en la tradición nacida de los relatos del Negro Manuel, figura central en la historia de la Virgen, que por su plena consagración al culto de Nuestra Señora ha sido merecedor, a juicio de varios historiadores, en plena fe en su decir. Dice la tradición que en ciertas ocasiones, yendo el Negro Manuel a visitar de noche a la Santa Imagen, nota con indecible asombro que falta del nicho, volviéndola a encontrar por la mañana con el ruedo de su manto azul mojado por el rocío, con la saya cubierta de cardillos y de abrojos y con el polvo, menuda arena y algún lodo en las fimbrías. Y en estas ocasiones empezaba a clamarle el negro: pero señora mía, ¿qué hacéis? ¿Qué necesidad tenéis vos de salir de vuestro nicho para remediar cualquier necesidad? Siendo como sois, tan poderosa para obrar cualquier maravilla sin salir de aquí, ¿cómo sois tan amiga de los pecadores que salís en su busca cuando ves que no os hacen caso y os tratan tan mal? Bueno, para terminar digo que en una habitación de la casa de adobe de la señora Ana de Matos, a orillas de nuestro río Luján, a la altura de la actual avenida Muñiz, la Sagrada Imagen venía a hallar su tercer oratorio hacia el año 1671, ya que el primero, como es sabido, estuvo en el rancho de Los Rosendo cuando corría el año 1630, el segundo hacia 1635, en la pequeña ermita de barro y paja, construida a pocos pasos del rancho en donde se hallaba desde el histórico momento del milagro. Y no obstante, las buenas intenciones del cuarto oratorio debió aguardar pacientemente nada menos que 2 años para poder abrir sus puertas a los fieles devotos. Ubicado junto a la casa de Ana de Matos, en medio de una gran celebración llevada a cabo hacia el año 1673, un 8 de diciembre, día consagrado a la Purísima Concepción, no olvidemos que todavía no está proclamado el dogma, quedó entonces inaugurado el cuarto oratorio junto con el título de la Cofradía de Nuestra Señora de Luján y con el puesto de mayordomo, cargo que recayó en don Manuel Casco de Mendoza, quien lo desempeñó por espacio de más de 30 años, casi hasta el mismo momento de su muerte, constituyendo esto un caso excepcional, ya que comúnmente era muy corto el lapso que se permanecía en esas funciones. Entonces, ese cargo era una especie de administrador autorizado para firmar contratos, contraer o saldar deudas, todo en nombre del santuario a los efectos de procurar su mantenimiento, su progreso. Bien, yo no sé, a ver cuánto tiempo nos queda, pero voy a contar brevemente para terminar lo que pasó, un poco el origen de la basílica que conocemos, ¿no? Las paredes del sagrado recinto estaban a medio levantar y
Algunos materiales se hallaban acopiados para continuar con los trabajos cuando Fray Gabriel debió trasladarse a Chile, uno de los que ya estaban encargados del santuario, con lo que la obra quedó otra vez virtualmente paralizada. Pero un nuevo y trascendental suceso viene a dejar una profunda huella en esta historia al aparecer en escena un protagonista que es el primer capellán de la Virgen, que se llama don Pedro de Montalvo, que era licenciado, además clérigo, sacerdote, ¿no?, radicado en Buenos Aires. Se hallaba al borde de la muerte cuando, impulsado por una gran devoción a la Virgen Santísima, decidió realizar el penoso y largo viaje en un pesado carretón hasta los mismos pies de la Sagrada Imagen de Luján. La tisis pulmonar que padecía complicaba más todavía esa afección severa, cardíaca, y lo redujeron al último extremo, tanto que a una legua antes de llegar hasta el pequeño oratorio junto a la casa de doña Ana, una crisis respiratoria terminó con su vida, según el parecer de los que la conducían. Y en ese estado lo presentaron ante el negro Manuel, quien de inmediato le frotó el pecho con el cebo de la lámpara que ardía sin cesar ante la bendita imagen, hasta que el moribundo volvió en sí. Mientras que esto sucedía, Manuel le hablaba de la confianza que debía tener en María Santísima, ya que ésta lo quería para su primer capellán. Le preparó además una infusión con abrojos y cardillos, más un poco de barro que él solía recoger del vestidito de la Sagrada Imagen al regresar ella de aquellas misteriosas fugas nocturnas de las que hablamos hace un rato. Al tiempo de ingerir ese brebaje en nombre de la Santísima Virgen María, ya bastante restablecido, el licenciado prometió entonces de cuidar de la Santa Imagen hasta sus últimos días de vida, en caso de recuperar definitivamente la salud desahuciada. Y sin más quedó libre de sus ahogos, asmáticos y enteramente sano, a lo que todos los testigos otra vez hablaron de milagro. Bueno, cumplió este buen hombre con su promesa y vivió, trabajó hasta el día de su muerte para la Virgen. Y al momento de llegar Montalvo a Luján, las paredes del proyectado santuario se encontraban a medio levantar y, convencido de que la Virgen se merecía algo más grande que el pequeño oratorio en donde se encontraba, se dedicó empeñosamente a terminar la obra. La fama del santuario llegó incluso hasta el Viejo Mundo. Eran muchos los hombres de mar que al lanzarse en sus intrépidos viajes se encomendaban al patrocinio de tan milagrosa madre. Y el fundador del primer gran templo a María Santísima de Luján falleció en el año 1701 y sus restos fueron sepultados en ese santuario. Pero después, por supuesto que está la otra historia, que ya no tenemos más tiempo porque me parece que ya pasó mucho, pero lo dejaremos para la próxima, contarlo cómo se inicia la construcción de tan gran basílica que hoy conocemos. A ella, que es patrona de nuestra patria, le encomendamos nuestras necesidades espirituales, materiales, pero especialmente que esta patria, que no hay duda, después de escuchar semejante cosa, que ella ha querido, Dios ha querido que fuera para ella y para él, vuelva a ser de ella y de él, ¿no? Eso es lo que queremos, lo que necesitamos con urgencia. Necesitamos avivar la devoción a Nuestra Señora de Luján, que considero, en mi opinión personal, que es una devoción también perdida en los argentinos. El demonio se encarga muchas veces de hacer desaparecer la devoción de la fundadora de los pueblos, así como, no sé, como en un pilar de Zaragoza, en España, los españoles pueden hoy ni siquiera acordarse de la Virgen del Pilar, fundadora de las Españas, junto con el apóstol Santiago. Nos puede pasar a nosotros, o a los mexicanos, o a cualquiera que haya tenido la gracia de que la Virgen visite su tierra y la funde, olvidar los pies y el corazón inmaculado de esta gran señora, que es gobernadora, reina, y a la vez es la única dueña, porque Dios lo ha querido con él, de estas tierras que son argentinas.